¿Qué onda, gente? Hoy les traigo una de las mejores ideas para poder comenzar a crear contenido de Free Fire de una manera rápida y fácil. Así que si ustedes están comenzando un canal de Free Fire totalmente desde cero y no encuentran ideas para crear contenido, esta idea que les voy a dar a continuación les puede servir mucho tanto para crear contenido aquí en YouTube o en TikTok, porque es una idea para hacer videos que se puede hacer en muy poco tiempo, y lo mejor de todo es que no necesitamos nuestra voz o no necesitamos ningún tipo de micrófono especializado para grabar audio y poder crear nuestro video, sino que simplemente vamos a utilizar algunas herramientas que nos va a facilitar ese proceso. Bien, la idea de la cual les estoy hablando es crear contenido a base de inteligencia artificial, pero hay algunas cosas importantes. El canal que se está dedicando a hacer esto ya cuenta con muchos seguidores. De hecho, yo lo sigo desde sus inicios y es este canal que están viendo en pantalla. Si ustedes están viendo este video, pues les invito a que vayan a ver también su contenido y se suscriban a el canal, porque el contenido es bastante entretenido. Bien, ¿qué idea vamos a hacer? Pues simplemente vamos a intentar adaptar este contenido a nosotros con herramientas totalmente gratis. Bien, lo primero que vamos a necesitar para poder grabar nuestro video o nuestra partida de Free Fire, primero va a ser contar con un grabador de pantalla. Un grabador de pantalla lo podemos obtener directamente de la tienda de aplicaciones. Aquí en la descripción de este video les voy a dejar algunos enlaces para que puedan descargarlos, y vamos a grabar lo que es una partida de Free Fire donde nosotros estemos jugando. Ahora, si ustedes quieren dar consejos o quieren dar algún tipo de reseñas o cómo jugar mejor, bueno, pues lo vamos a hacer, pero no necesariamente lo vamos a hacer con nuestra voz, sino que nos vamos a ayudar de alguna inteligencia artificial o alguna aplicación que nos ayude a generar voz sin la necesidad de nosotros grabarla. Entonces, ¿qué aplicación vamos a utilizar para poder hacer este tipo de voces? La aplicación que les voy a recomendar que pueden utilizar es esta aplicación, La Voz de Zueira, que nos ofrece infinidad de voces. Al ser una aplicación gratis, pues nos van a salir algunos anuncios que nosotros tenemos que ver. Entonces aquí vamos a seleccionar la voz que nosotros más queramos. Cuando ustedes vean este contenido, este tipo de videos que les mencioné al inicio, se van a dar cuenta que se pueden hacer videos usando simplemente algún tipo de estas voces y adaptarlas a nuestro video. Por ejemplo, si yo voy a hacer un video de cómo jugar mejor en VR clasificatoria, puedo grabar una partida de Free Fire jugando en VR clasificatoria y escribir el texto, ya sea en el blog de notas o en las notas de nuestro teléfono, escribir el texto que yo quiero que aparezca o que narre otra voz diferente a la mía. La puedo escribir y luego copiarla y pegarla aquí en la aplicación de La Voz de Zueira. Aquí hay un montón de voces que nosotros podemos adaptar dependiendo de la que más nos guste, ya sea voces al estilo Loquendo o voces más realistas. Esto va a depender de cada quien. Entonces podemos crear contenido ya sea narrando las partidas, dando consejos, dando trucos o haciendo cualquier otra cosa usando simplemente este tipo de voces, sin la necesidad de tener equipo para grabar videos, sino que simplemente necesitamos lo que es un grabador de pantalla, esta aplicación que es La Voz de Zueira, y necesitamos también un editor de video. Editores de video hay muchos en la tienda de aplicaciones. Aquí no voy a hacer ninguna mención, ya que podemos utilizar cualquiera, y con esas tres herramientas pues ya podemos crear nuestros propios contenidos. Así que sin mayor cosa les voy a dejar un ejemplo de cómo se pueden hacer estos videos y van a ver que va a ser súper sencillo. Así que les dejo con esa idea que pueden comenzar para crear sus propios videos simplemente narrando partidas de Free Fire usando inteligencia artificial o voces artificiales, sin la necesidad de usar su propia voz. Así de sencillo. Curiosidades de Free Fire que no sabías. Suscríbete para llegar a los 100.000 suscriptores y deja tu comentario. Free Fire salió al mercado el 4 de diciembre del 2017, desarrollado por 111 Dats Studio y publicado por Garena. Lo curioso es que en sus inicios no mucha gente apostaba por el proyecto, porque ya existían otros Battle Royale como PUBG,
Sin embargo, Free Fire logró abrirse paso gracias a que podía jugarse en casi cualquier celular, incluso en los más básicos. Esa accesibilidad fue clave para que millones de personas lo descargaran. Hoy en día, sigue siendo uno de los juegos más populares del mundo. Lo que comenzó como un experimento terminó convirtiéndose en un fenómeno global.